El versículo borrado de Apocalipsis, que explica el verdadero motivo del arrebatamiento. Existe un versículo que la mayoría de los cristianos nunca ha leído, no porque haya sido eliminado de la Biblia, sino porque nadie se ha detenido a mirar lo que realmente dice. Está en Apocalipsis, está a la vista de todos, y cuando entiendes lo que significa, la doctrina del arrebatamiento nunca más parecerá la misma. Este texto no fue borrado con tinta, fue borrado con silencio. El libro que asustó al mundo. Para entender lo que este versículo esconde, primero debes entender dónde está. Y entender dónde está exige que entres en uno de los textos más malinterpretados de toda la historia de la literatura humana. No estamos hablando solo de literatura religiosa, estamos hablando de literatura en general. En 2000 años de existencia, pocos textos han producido tanto fascinación, tanto miedo, tanta confusión y tanta esperanza como el libro del Apocalipsis. El apóstol Juan estaba en el exilio, tenía más de 80 años, si las fechas históricas son correctas, y había sido desterrado a una isla en el mar Egeo llamada Patmos. La isla tenía poco más de 13 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho, más pequeña que muchos barrios de ciudades modernas. Era un lugar de aislamiento forzado, una especie de prisión a cielo abierto, utilizada por el Imperio Romano para condenar a aquellos que representaban alguna amenaza política o religiosa. Juan había sido enviado allí por el emperador Domiciano, quien gobernó Roma del 81 al 96 después de Cristo, y que fue conocido por perseguir activamente a los cristianos, exigiendo ser llamado Señor y Dios, Dominus et Deus, en una provocación directa que cualquier seguidor de Jesús sería incapaz de aceptar. Fue en este contexto, exilio, aislamiento, persecución, que llegaron las visiones. La fecha más aceptada por los estudiosos para la composición del Apocalipsis es alrededor del 95 o 96 después de Cristo. Esto sitúa a Juan como un hombre muy anciano, el último de los apóstoles originales aún vivo. Pedro había sido crucificado boca abajo en Roma. Pablo había sido decapitado. Santiago había sido muerto a espada. De todos los 12 que caminaron al lado de Jesús por los caminos de Galilea, Juan era el último. Y fue precisamente en ese momento, cuando el testimonio humano original estaba llegando a su fin, que llegó la revelación más completa sobre el fin de los tiempos. El libro tiene 22 capítulos y 404 versículos. Para un libro del tamaño del Apocalipsis, este es un número relativamente pequeño. La Biblia entera tiene más de 31.000 versículos. El Apocalipsis representa poco más del 1% de ese total, y aún así es el texto que domina el imaginario cristiano cuando el asunto es el fin de los tiempos de una forma desproporcionada a cualquier otro libro de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis no habla solo de lo que va a suceder. Habla de cómo va a terminar, y los seres humanos tienen una necesidad profunda de saber cómo terminan las historias, especialmente la historia que están viviendo. Pero antes de llegar al versículo que quedó en la sombra, necesitas entender la estructura del libro, porque es en esa estructura donde ocurre el silencio. El Apocalipsis comienza con 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de Asia Menor, 7 comunidades reales, con problemas reales, con personas reales que intentaban seguir a Cristo en medio de la represión imperial. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 ciudades, 7 mensajes, cada una con un diagnóstico, una advertencia y una promesa específica. El Cristo resucitado se presenta de una forma diferente para cada comunidad, como aquel que sostiene 7 estrellas, como el Hijo del Hombre que tiene ojos como llama de fuego, como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, y cada presentación está calibrada para lo que esa comunidad específica necesita oír. Y es exactamente aquí, en estas 7 cartas, en las primeras páginas del libro más profético de la Biblia, antes de los jinetes y los dragones y los números, donde el versículo olvidado está esperando. Lo que sucede después del capítulo 3.
La mayoría de las personas que leen Apocalipsis se saltan los primeros 3 capítulos. Es un fenómeno documentado entre estudiosos de la lectura bíblica. Pastores que predican series sobre el libro generalmente saltan de los saludos iniciales directo al capítulo 4, que comienza con una escena de adoración celestial absolutamente arrebatadora. Un trono rodeado de 24 ancianos vestidos de blanco, 4 seres vivientes cubiertos de ojos por todas partes, cristal y esmeralda, y arcoíris y relámpagos. Y después avanzan hacia los sellos, las trompetas, las copas, los eventos grandes, los jinetes del Apocalipsis, los 144.000, la mujer y el dragón. El material cinematográfico. El material que hace que sermones de 45 minutos parezcan cortos. Las cartas a las 7 iglesias quedan en un segundo plano. Es comprensible. Las cartas son textos pastorales que hablan de problemas específicos de comunidades específicas de hace 2000 años. Son más difíciles de hacer espectaculares, son menos dramáticas que los 4 jinetes del capítulo 6. Pero aquí está el problema. Aquí está el núcleo de todo lo que vamos a explorar en las próximas páginas. Cuando ignoras las 7 cartas, ignoras el fundamento teológico sobre el cual todo el resto del Apocalipsis fue construido. Y cuando ignoras ese fundamento, te quedas sin respuesta para la pregunta más importante que cualquier cristiano puede hacer sobre el fin de los tiempos. No la pregunta ¿cuándo va a suceder? No la pregunta ¿quién es el anticristo? No la pregunta ¿qué son los sellos? ¿O quiénes son los 144.000? La pregunta más importante, la pregunta que el versículo olvidado responde, es esta. ¿Por qué Dios sacaría a los suyos de un mundo que aún los necesita? Esta pregunta es incómoda. Es incómoda porque la respuesta estándar que circula en iglesias, en programas de televisión religiosa y en grupos de oración, no logra responderla de forma satisfactoria. La respuesta estándar dice que el arrebatamiento existe para librar a los cristianos del sufrimiento de la gran tribulación, para librar a los fieles del período de juicio que se abatirá sobre la tierra. Es una respuesta que suena razonable. Es una respuesta que calienta el corazón, pero es una respuesta que tiene un problema serio cuando la colocas al lado del resto de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios que protege a los suyos librándolos del sufrimiento. Los 3 jóvenes hebreos no fueron librados del horno. Fueron arrojados al horno y protegidos dentro de él. Daniel no fue librado del foso de los leones. Fue arrojado al foso y sobrevivió. José no fue librado de la esclavitud y de la prisión. Pasó por ambas y emergió como gobernador de todo Egipto. Pablo no fue librado de naufragios, apedreamientos, azotes y prisiones. Vivió todo eso, y aún así escribió la mitad del Nuevo Testamento. Marta y María perdieron a su hermano antes de que Jesús llegara. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia estaban siendo perseguidas mientras recibían las cartas del Apocalipsis. La narrativa bíblica, de Génesis a Judas, es consistente. Dios acompaña a los suyos en la tribulación. Él no los remueve de ella. Entonces, ¿qué hace que el Apocalipsis sea diferente? ¿Qué justifica la remoción total de los cristianos antes del período de tribulación final? ¿Y por qué esto estaría prometido en un versículo que casi nadie discute a fondo? Es aquí donde el silencio comienza a hacer ruido. La carta que nadie predica. La 6ª carta del Apocalipsis está dirigida a la iglesia de Filadelfia. En griego, Filadelfia significa amor fraternal, filos, amigo, y adelfos, hermano. Era una ciudad relativamente pequeña para los estándares romanos de la época, fundada alrededor del 150 a.C. por el rey de Pérgamo, Átalo II, quien la llamó así en honor al amor que tenía por su hermano mayor, Eumenes II. La ciudad estaba en el valle del río Cogamo, en una región de actividad volcánica y sísmica intensa, conocida en la antigüedad como Katakecaumene, la tierra quemada, porque el suelo alrededor aún cargaba las marcas de erupciones volcánicas de eras anteriores. Los habitantes de Filadelfia sabían lo que era vivir en anticipación al desastre. El historiador grecorromano Estrabón, que escribió en el primer siglo a.C., describió la región como un área de terremotos,
tan frecuentes que las paredes de las casas estaban siempre agrietadas y siempre había alguien trabajando para reparar alguna estructura dañada. Un terremoto particularmente devastador en el 12 después de Cristo, menos de 100 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, destruyó Filadelfia casi por completo y fue tan severo que el emperador Tiberio necesitó enviar auxilio financiero para la reconstrucción. Los habitantes de la ciudad estaban tan traumatizados por los temblores subsiguientes que muchos de ellos tenían el hábito de dormir fuera de los muros de la ciudad, en campamentos improvisados en los campos circundantes, para poder correr cuando la tierra comenzara a temblar. Ellos conocían en carne propia lo que significaba existir en un mundo que en cualquier momento podría moverse bajo sus pies. No es por accidente que la promesa más poderosa de toda la secuencia de las 7 cartas fuera dirigida exactamente a esa comunidad. El texto está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Y dice lo siguiente, y presta atención a cada palabra, porque es exactamente aquí donde 2000 años de interpretación se concentran y divergen. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 26 palabras en español. En griego, el original tiene aún menos, pero estas 26 palabras cargan el peso de una de las mayores controversias teológicas de los últimos 200 años. ¿Puedes dimensionar lo que está escrito allí? No es una promesa de protección durante el sufrimiento. No es una promesa de fuerza para atravesar la tribulación. La promesa utiliza una expresión específica, deliberada, que en griego se construye con 2 términos que necesitamos examinar juntos, tereo y eka, 2 términos que, juntos, no significan guardar dentro de, significan guardar fuera de, guardar lejos de, guardar removiendo de la situación completamente. Esto lo cambia todo. 2 palabras que dividen el cristianismo en griego. Existen 2 formas distintas de describir la protección divina contra una adversidad. La primera es tereo en guardar dentro de pime, proteger en medio de suteo, estar con alguien mientras la tempestad pasa. Es la promesa que Jesús hace en el Getsemaní, en Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tereo ectou ponerou, guardar del maligno, pero permaneciendo en el mundo. Es el patrón de los 3 jóvenes en el horno. Es el patrón de Daniel en el foso de los leones. Protección dentro de la situación adversa, no remoción de ella. La segunda forma es tereo eka, guardar fuera de, remover antes de, no permitir que el peligro llegue. Es una protección que opera eliminando la exposición, no sosteniendo al expuesto. Juan podría haber usado cualquiera de las 2 en Apocalipsis 3, versículo 10. Eligió la segunda. Esto no es accidental. Juan era un escritor de precisión impresionante. Era un hombre que había pasado décadas meditando en las palabras de Jesús, que había escrito no solo el Apocalipsis, sino también el Evangelio de Juan y 3 epístolas, textos que demuestran un cuidado lingüístico extraordinario, con estructuras quiásticas elaboradas, paralelos intencionales, simbolismos numéricos que los estudiosos aún están mapeando. Cuando Juan usa tereo eka, está haciendo una elección deliberada. Está diciendo que la protección prometida a la iglesia de Filadelfia, y por extensión, a la comunidad de creyentes que encaja en las características descritas en esa carta, no es protección dentro de la hora de la prueba, es remoción antes de ella. Para entender el peso de esto, necesitas entender lo que Juan llama hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No está hablando de una tribulación local, no está hablando de una persecución regional como la de Domiciano, que afectaba a algunas provincias de Oriente, pero no al imperio entero. Dice explícitamente, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es una expresión de alcance universal. La frase, los que moran sobre la tierra, en griego, tous katoikuntas epi tes ges, se usa en el Apocalipsis de forma técnica para describir a los habitantes de la tierra que están del lado opuesto a Dios.
el grupo que apoya a la bestia y que recibe la marca. Es la misma expresión usada en el capítulo 6, versículo 10, en el capítulo 8, versículo 13, en el capítulo 13, versículos 8 y 12. En cada caso, es una expresión de juicio, no de educación espiritual. Lo que se está prometiendo, por lo tanto, no es consuelo para atravesar el juicio. Es salida antes de que el juicio llegue, y aquí está la pregunta que debe hacerse. Si esta promesa existe desde finales del primer siglo, inscrita en el propio texto del Apocalipsis, con una precisión gramatical que en griego es inequívoca, ¿por qué quedó al margen de las discusiones por tanto tiempo? ¿Por qué la mayoría de los cristianos que asisten a iglesias hace décadas nunca han escuchado un sermón específico sobre Apocalipsis 3, versículo 10? Como clave interpretativa central para el arrebatamiento. La respuesta está en cómo la doctrina del arrebatamiento fue construida y reconstruida a lo largo de la historia, cuando la canonicidad de Apocalipsis estuvo en riesgo. Aquí hay un detalle que la mayoría de los cristianos que sostienen el libro del Apocalipsis en la mano nunca consideran. Por casi 300 años después de su composición, la inclusión del Apocalipsis en el canon de las Escrituras fue disputada por una parte significativa del cristianismo primitivo. No estaba claro, para muchos líderes de la Iglesia del segundo y tercer siglo, que el Apocalipsis debiera ser tratado como escritura autoritativa. Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia primitiva, que vivió entre el 260 y 334 y el 340 después de Cristo, registra la ambigüedad. Había quienes aceptaban el Apocalipsis como auténtico y había quienes lo rechazaban. Dionisio de Alejandría, en el tercer siglo, argumentó que el Apocalipsis no podría haber sido escrito por el mismo Juan que escribió el Evangelio. Las diferencias de estilo griego eran demasiado grandes para ser del mismo autor. La Iglesia siríaca, que representaba una de las grandes tradiciones del cristianismo oriental, excluyó el Apocalipsis de su canon por siglos. El Sínodo de la Odisea, realizado alrededor del 363 después de Cristo, no incluyó el Apocalipsis en su lista de libros reconocidos. Fue solo con los concilios de finales del cuarto e inicios del quinto siglo, especialmente con la influencia de Atanasio de Alejandría, quien en el 367 enumeró el Apocalipsis entre los 27 libros del canon del Nuevo Testamento, y con la confirmación posterior de los concilios de Hipona en el 393 y de Cartago en el 397, que el libro fue reconocido de forma prácticamente universal en Occidente. ¿Por qué importa esto para nuestro versículo? Porque un libro cuyo estatus canónico fue disputado por siglos naturalmente, generó lecturas más cautelosas. Los teólogos que aceptaban el Apocalipsis como escritura, aún así, tendían a interpretarlo de forma alegórica o simbólica, no como profecía literal de eventos futuros, sino como descripción codificada de la batalla espiritual ya en curso. Orígenes, Agustín, Juan Crisóstomo, gigantes del pensamiento cristiano primitivo y medieval, leyeron el Apocalipsis mayoritariamente de forma alegórica. Esto significa que Apocalipsis 3, versículo 10, era leído como una promesa de protección espiritual general, no como la descripción de un evento específico aún por suceder. El versículo quedó en el silencio no porque fuera ignorado, sino porque durante más de 1500 años, la estructura interpretativa dominante no permitía que fuera leído como promesa profética literal. Esto cambió en el siglo XIX. El hombre que reinventó el fin del mundo. Probablemente nunca has oído hablar de John Nelson Darby, y ese es exactamente el problema. Darby nació en 1808 en Londres, hijo de un próspero comerciante irlandés. Estudió Derecho en el Trinity College de Dublín. Se graduó en 1818 y tenía una carrera jurídica prometedora por delante. Pero un año después de graduarse, Darby abandonó el derecho y fue ordenado diácono de la Iglesia Anglicana en Irlanda. Tenía 21 años. 2 años después, se convirtió en sacerdote anglicano. Era un joven de inteligencia excepcional, con un don natural para los idiomas. Leía hebreo, griego, latín, francés y alemán con facilidad,
y una capacidad de análisis textual que impresionaba a sus contemporáneos. El problema de Darby con la Iglesia anglicana comenzó cuando percibió que la institución estaba más preocupada por la política y por el mantenimiento del poder eclesiástico que por las cuestiones que la Biblia realmente planteaba. La gota que colmó el vaso fue cuando el gobierno británico interfirió en el nombramiento de obispos irlandeses en 1827. Para Darby, aquello era la prueba de que la Iglesia estatal se había vuelto irreformable. Renunció al sacerdocio anglicano y comenzó a reunirse informalmente con otros cristianos descontentos en casas privadas en Dublín, el embrión de lo que más tarde sería conocido como los Hermanos de Plymouth, o simplemente los Hermanos. En 1828, Darby sufrió un accidente a caballo que le dejó la pierna fracturada y lo forzó a la inmovilidad por meses. Y fue durante esa convalecencia forzada, pasando semanas y más semanas solo con la Biblia abierta, que llegó a una conclusión que sacudiría el protestantismo para siempre. Darby leyó Isaías, capítulo 32, y vio allí, en la descripción de una era de paz y prosperidad para Israel, una pista que los teólogos anteriores habían ignorado sistemáticamente. Dios no había terminado con Israel. El pueblo judío tenía un futuro profético distinto del futuro de la Iglesia, y si eso era verdad, si el plan de Dios para Israel era separado del plan de Dios para la Iglesia, entonces era posible que los dos grupos tuvieran destinos escatológicos diferentes. Era posible que la Iglesia fuera removida antes de los eventos proféticos relacionados con Israel en el fin de los tiempos. Esta intuición se convertiría en el embrión de lo que el mundo conoce hoy como dispensacionalismo, el sistema teológico que divide la historia en periodos distintos llamados dispensaciones y que sostiene la doctrina del arrebatamiento pretribulacional como su pilar más conocido. Pero aquí está el detalle que la mayoría de las presentaciones sobre Darby omiten. En 1830, una joven escocesa llamada Margaret MacDonald, de 15 o 16 años, tuvo lo que describió como una visión profética, en la que veía dos grupos de cristianos, unos que serían sacados antes del período de tribulación y otros que pasarían por él. La visión de Margaret circuló en ambientes cristianos evangélicos de Escocia e Inglaterra. Darby visitó el hogar de los MacDonald en Port Glasgow en junio de 1830, solo meses después de que la visión hubiera ocurrido. Si la visión de Margaret influyó directamente en su pensamiento, o si las conclusiones llegaron de forma independiente, es un debate que historiadores y teólogos aún no han resuelto con unanimidad. El historiador Dave McPherson argumentó extensamente por la influencia directa, mientras que estudiosos como Grant Jeffrey y Thomas Ice cuestionaron esa lectura. Pero lo que no está en debate es lo siguiente. En 1833, Darby presentó públicamente, por primera vez, una estructura teológica coherente para el arrebatamiento pretribulacional. Y utilizó, entre otros textos, exactamente el versículo que estamos examinando, Apocalipsis 3, versículo 10. Darby vio en aquel tereo eka, guardar fuera de, la promesa explícita de que la Iglesia sería removida antes del período de tribulación, que el guardar de la hora de la prueba no era una metáfora de protección divina en medio del sufrimiento, sino literalmente una promesa de que los que pertenecieran a la Iglesia fiel no estarían presentes cuando esa hora llegara, que la Iglesia sería arrebatada. Fueron necesarias 3 décadas para que esta interpretación cruzara el Atlántico. La travesía que cambió el protestantismo americano. Darby visitó América del Norte 6 veces entre 1862 y 1877. Eran viajes largos y exhaustivos. Cada cruce del Atlántico en barco de vapor duraba entre 12 y 18 días, dependiendo del tiempo y las condiciones del mar. Pero Darby era un hombre de convicción inusual. Predicó en más de 250 iglesias en ciudades que iban de Chicago a St. Louis, de Boston a Detroit, de Toronto a San Francisco. Su metodología era la de un estratega cuidadoso. No intentaba convencer a las congregaciones directamente, convencía a los pastores y a los líderes,
y los pastores convencían a las congregaciones. El impacto fue profundo y duradero. Dwight L. Moody fue uno de los líderes influenciados por Darby. Moody era el evangelista más famoso de América de la segunda mitad del siglo XIX. Un hombre de casi 130 kilos, voz estruendosa, apretón de manos capaz de romper dedos, pero con una capacidad de comunicar el evangelio de forma simple y directa, que llenaba arenas y teatros por donde quiera que fuera. En 1886, un año después de la última visita de Darby y 2 años después de que Darby muriera en Alemania a los 72 años de edad, Moody abrió el Instituto Bíblico de Chicago, que más tarde llevaría su nombre. El instituto adoptó el dispensacionalismo de Darby como su estructura teológica central y formó a generaciones de pastores, misionarios y profesores. Estos pastores fueron a cientos de iglesias en todos los estados americanos, y cada uno de ellos llevó consigo la estructura dispensacionalista, la división de la historia en períodos, el futuro distinto de Israel y la promesa del arrebatamiento pretribulacional fundamentada, entre otros textos, en Apocalipsis 3, versículo 10. El dispensacionalismo no se extendió como una corriente académica que recorre universidades y seminarios. Se extendió como una fe, como una certeza emocional, como una esperanza que personas comunes podían cargar en el corazón sin necesitar un diploma en teología para entender. La idea de que Dios va a sacar a los suyos antes de lo peor, antes del anticristo, antes de la marca de la bestia, antes de los juicios de las 7 copas, es una idea con un poder emotivo inmenso y duradero. Es la idea de que tú importas lo suficiente como para que Dios interrumpa el curso de la historia para protegerte. Pero, ¿y si el verdadero motivo del arrebatamiento no fuera librar a los cristianos del sufrimiento, sino completar algo que aún necesita ser completado para que la historia pueda tener su fin? Esta pregunta comienza a abrir una capa que el dispensacionalismo estándar raramente exploró en profundidad, y comienza exactamente en el versículo que quedó en silencio. La Biblia que volvió el protestantismo al revés en 1899, un abogado americano convertido llamado Cyrus Ingerson Scofield comenzó a trabajar en un proyecto que transformaría para siempre la relación de los cristianos protestantes americanos con la profecía bíblica. Scofield era un hombre de historia personal complicada. Había abandonado a su primera familia, fue acusado de falsificación de cheques, tuvo problemas con el alcohol antes de su conversión, pero después de convertirse al cristianismo, canalizó toda la inteligencia jurídica y la capacidad analítica que tenía hacia el estudio de las Escrituras. Scofield estaba produciendo una Biblia con notas al pie extensas, comentarios marginales que explicaban los textos a la luz del sistema dispensacionalista de Darby, pero en un lenguaje accesible al creyente común, sin los tecnicismos académicos que hacían los escritos de Darby difíciles para el lector promedio. Le llevó 11 años de trabajo intenso. En 1910, la editorial Oxford University Press publicó la Biblia de referencia de Scofield. En el primer año de publicación, se vendieron 250,000 ejemplares. En 10 años, más de 2 millones de copias circulaban en las iglesias americanas. 2 millones de copias. Para dimensionar lo que esto significa, en 1910, la población total de los Estados Unidos era de poco menos de 92 millones de personas. La Biblia de Scofield llegó a 1 de cada 46 americanos en el espacio de una sola década, y no llegó como un comentario académico que se quedaría en los estantes de los seminarios. Llegó como una Biblia de uso personal, de culto doméstico, de estudio en grupos de oración. Las notas de Scofield quedaban impresas en la misma página que el texto sagrado, en muchas ediciones justo debajo del versículo comentado. Para lectores menos atentos a la distinción entre texto canónico y comentario editorial, era difícil percibir dónde terminaba la palabra de Dios y dónde comenzaban las interpretaciones de Scofield. Y en cada nota relevante sobre el Apocalipsis, el versículo de Apocalipsis 3, versículo 10, estaba referenciado. Estaba presente como confirmación del arrebatamiento.
como uno de los pilares textuales que sostenían la visión pretribulacionista, pero estaba presente de una forma específica, como prueba de que la Iglesia sería removida. La pregunta sobre el porqué, sobre el motivo profundo, el propósito teológico, el significado espiritual de esa remoción, quedó en segundo plano. El énfasis estaba en el cuándo y en el cómo. El porqué quedó en el silencio. Y el silencio, como sabemos ahora, se fue haciendo más espeso a medida que el siglo avanzaba. Cuando el silencio se hizo más fuerte, el dispensacionalismo de Darby, filtrado por la Biblia de Scofield y amplificado por el Instituto Moody, encontró su próximo gran vehículo en un fenómeno cultural que ningún teólogo del siglo XIX podría haber previsto: la televisión religiosa y la literatura cristiana popular de los años 60 en adelante. En 1970, un hombre llamado Hal Lindsey publicó un libro llamado El planeta Tierra da sus últimos gemidos. El libro traducía los conceptos dispensacionalistas del siglo XIX al lenguaje de la Guerra Fría, conectando los eventos del Apocalipsis con la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con la fundación del Estado de Israel en 1948 y con la proliferación de armas nucleares. En términos de impacto cultural, el libro fue un fenómeno sin precedentes en la literatura religiosa americana. Vendió más de 28 millones de copias en las primeras décadas y fue considerado durante varios años el libro de no ficción más vendido de América. Pero el verdadero pico cultural de la doctrina del arrebatamiento en la cultura popular llegó con la serie Dejados Atrás, escrita por Tim LaHaye y Jerry Jenkins a partir de 1995. La serie narra en detalle lo que sucede en los días, semanas y años que siguen al arrebatamiento. Aquellos que se fueron, aquellos que se quedaron, el ascenso del anticristo, la organización de la resistencia cristiana durante la tribulación, en 16 volúmenes publicados entre 1995 y 2007. La serie vendió más de 65 millones de copias, fue adaptada en películas y en series, generó material infantil, devocional, guías de estudio, mapas proféticos. 65 millones de copias. Para comparar, la serie Harry Potter, tal vez el mayor fenómeno de ficción popular de la misma época, vendió 500 millones de copias en su historia. Pero Dejados Atrás lo hizo dentro de un nicho específico, el mercado editorial cristiano evangélico, partiendo de una base de audiencia numéricamente menor. El arrebatamiento se había convertido, literalmente, en entretenimiento. Una narrativa, un mundo ficcional que podrías habitar por 16 volúmenes. Y cuando una doctrina se convierte en cultura popular, algo inevitable sucede. Pierde sus bordes, pierde su precisión. Las preguntas difíciles quedan fuera, porque la cultura popular no tiene paciencia para preguntas difíciles. La cultura popular quiere respuestas, quiere certezas, quiere emoción, quiere narrativa. Entonces la pregunta más profunda: ¿por qué Dios sacaría a los suyos de un mundo que aún los necesita? No entró en la trama de Dejados Atrás, no entró en los sermones de televisión, no entró en las notas al pie de Scofield. La pregunta quedó allí, en el capítulo 3 del Apocalipsis, esperando que alguien tuviera paciencia, upomone, suficiente para sentarse con ella. Filadelfia, la comunidad que nadie cierra de las 7 cartas del Apocalipsis. Solo 2 reciben elogios sin reservas del Cristo resucitado: Esmirna y Filadelfia. Las otras 5 tienen algún tipo de corrección, algún tipo de advertencia. Éfeso abandonó su primer amor, a pesar de toda su ortodoxia doctrinaria. Pérgamo toleró doctrinas falsas y prácticas idólatras dentro de su comunidad. Tiatira permitió que una profetisa llamada Jezabel desviara a los fieles hacia la inmoralidad y hacia el comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sardis tenía nombre de estar viva, pero estaba muerta. Poseía una reputación espiritual que no correspondía a la realidad interior. La Odisea era la más devastadora: tibia, ni fría ni caliente, rica, próspera, satisfecha de sí misma y completamente ajena a su propia miseria espiritual.
Pero Esmirna y Filadelfia, sin advertencias, sin correcciones, solo diagnóstico honesto y promesa generosa. La carta a Filadelfia comienza en el versículo 7 del capítulo 3. Cristo se presenta a esta iglesia como aquel que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Es una imagen tomada de Isaías, capítulo 22, versículo 22, donde la llave de David representaba la autoridad absoluta sobre el palacio real y sobre quien tenía acceso a la presencia del rey. Aplicada al Cristo resucitado, la imagen es de autoridad absoluta sobre el acceso al reino, sobre quién entra y quién no entra, sobre quién pasa y quién no pasa, sobre puertas que solo Él puede abrir y que una vez abiertas no pueden ser cerradas por ninguna fuerza del universo. Y entonces, en el versículo 8, Cristo dice una de las frases más significativas de todo el libro. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza. Guardaste la palabra. No negaste el nombre. Estos tres elementos forman el retrato de la comunidad a la cual la promesa del versículo 10 está dirigida. No es una comunidad de gigantes espirituales, no es una comunidad de teólogos brillantes o de líderes carismáticos que movieron multitudes. Es una comunidad que tenía poca fuerza, que probablemente era pequeña en número, sin influencia política, sin recursos financieros expresivos, pero que aún así guardó la palabra y no negó el nombre. Piensa en esa imagen. Una comunidad pequeña, sin poder, sin prestigio, probablemente siendo presionada por la persecución romana de un lado y por la hostilidad de las sinagogas judías locales del otro. El versículo 9 menciona explícitamente a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, sugiriendo una tensión activa entre la comunidad cristiana de Filadelfia y la comunidad judía local que tal vez estaba denunciando a los cristianos ante las autoridades. Una comunidad viviendo sobre tierra volcánica, en una ciudad de paredes siempre agrietadas, en una región que había sido devastada por un terremoto décadas antes y que sabía que otro podría llegar en cualquier momento. Y aún así, guardó la palabra. No negó el nombre. Es para esa comunidad que llega la promesa. Y aquí, antes de proseguir, es necesario hacer la pregunta que organiza todo. ¿Te das cuenta de que la promesa del arrebatamiento no fue hecha a una élite espiritual, sino a una comunidad definida exactamente por la combinación de debilidad persistente con fidelidad constante? Esto cambia la forma en que piensas sobre quién se va y quién se queda. Y cambia, sobre todo, la forma en que piensas sobre el por qué. Lo que hora de la prueba realmente significa la expresión hora de la prueba. En griego, hora tou peirasmou, es una de las más densas del Apocalipsis. Para entender lo que se está prometiendo, necesitas entender lo que se está evitando. La palabra hora aquí no es un intervalo de 60 minutos. En griego bíblico, hora, puede designar un periodo de tiempo de duración indefinida, pero marcado por una calidad específica. Es la hora de algo, que no la duración de algo. Juan usa esta misma palabra en otros lugares del Apocalipsis para designar el momento de juicio sobre la Gran Babilonia en el capítulo 18, versículo 10. En una hora vino tu juicio, y el momento en que los 10 reyes reciben autoridad por una hora junto a la bestia, en el capítulo 17, versículo 12. En cada caso, hora designa un período cualificado, un tiempo que tiene una naturaleza específica, una calidad definida, no solo una duración mensurable. Y peirasmos, la palabra traducida como tentación o prueba. En griego, la misma palabra sirve para los dos conceptos, y el contexto determina la traducción. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, peirasmos son las pruebas que producen paciencia y madurez espiritual. El tipo de sufrimiento que Dios permite para el crecimiento, que el cristiano debe recibir con gozo porque produce algo de valor. Pero en otros pasajes, el mismo término aparece con un sentido de prueba
que va más allá de lo que el ser humano puede soportar sin intervención divina. El Padre Nuestro incluye la petición: no nos metas en tentación. Me eisenenques, gemas, eis peirasmon, usando exactamente esa palabra para designar algo de lo cual se pide liberación, no algo que se pide atravesar. Cuando Juan escribe hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, está usando los dos conceptos juntos. Es un periodo de calidad específica, juicio divino, que va a cubrir toda la tierra habitada, y para ese periodo, la promesa no es paciencia para atravesar, la promesa es remoción antes de que llegue. Para completar el entendimiento, es necesario notar un elemento adicional, el pronombre, los que moran sobre la tierra. Tous, katoikountas, epi, tes ges. Como ya mencionamos, esta expresión se usa en el Apocalipsis con sentido técnico. No describe a cualquier persona que vive en la tierra. Describe específicamente al grupo que está en oposición a Dios en el período de tribulación, los que adoran a la bestia, los que reciben la marca, los que persiguen a los santos. La hora de la prueba es una hora de prueba y juicio sobre exactamente ese grupo. La promesa de Apocalipsis 3, versículo 10 está diciendo que la comunidad de Filadelfia y sus equivalentes a lo largo de los siglos no será encontrada en ese grupo cuando esa hora llegue. No porque vaya a ser protegida dentro de ella, porque ya habrá salido antes, el propósito que quedó en el silencio. El Apocalipsis no es solo un libro sobre lo que va a suceder con la tierra. Es un libro sobre lo que va a suceder con Israel, y para entender por qué la iglesia necesita ser removida antes de la tribulación, necesitas entender cuál es el propósito teológico de esos 7 años finales. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, describió 70 semanas de años, un período de 490 años, destinados específicamente al pueblo de Israel y a la ciudad santa de Jerusalén para 6 propósitos declarados: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. 69 semanas ya se han cumplido según la cronología que va desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén, emitida por Artajerjes I alrededor del 445 a.C., hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Falta una semana, 7 años. El período que el Apocalipsis describe con detalles en los capítulos 6 al 19. Estos 7 años no son, en su esencia, sobre castigar aleatoriamente a la humanidad. Son sobre completar una obra que Dios comenzó con Israel hace más de 4000 años. Son sobre la conversión nacional del pueblo judío, el momento en que, como describe Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, Israel mirará a aquel a quien traspasaron y llorará como se llora por el unigénito. El profeta Jeremías, en el capítulo 30, versículo 7, llama a este período explícitamente tiempo de angustia para Jacob, no para la iglesia, no para los gentiles en general, sino específicamente para Jacob, el nombre que representa a Israel, pero añade que de ella será librado. Si la iglesia aún estuviera presente durante esos 7 años, crearía un problema de claridad teológica. El Espíritu Santo opera a través de la iglesia como la expresión primaria de la presencia de Dios en el mundo desde Pentecostés. Con la iglesia presente, los propósitos específicos de Dios para Israel, el enfrentamiento, la angustia, la conversión, quedarían mezclados con los propósitos para la iglesia. El plan necesitaría separación para tener claridad. La remoción de la iglesia no es una recompensa por el comportamiento. Es una necesidad de la estructura del plan. Y aquí está el detalle que Apocalipsis 3, versículo 10, revela con una precisión que ningún otro texto del Nuevo Testamento iguala de la misma forma. La promesa no se hace porque la iglesia sea lo suficientemente buena como para merecer el arrebatamiento. La promesa se hace porque la iglesia guardó la palabra con poca fuerza, porque fue fiel dentro de sus limitaciones, dentro de su debilidad,
dentro de su pequeñez, y esa fidelidad dentro de la debilidad califica a la comunidad para participar en algo que trasciende su propia historia. Porque el arrebatamiento, en el nivel más profundo, no es sobre escapar, es sobre completar. El cuerpo y la novia. Existe una imagen que el apóstol Pablo desarrolló en detalle y que el Apocalipsis asume como trasfondo sin necesidad de explicitar: la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo y la imagen de la Iglesia como novia de Cristo. Dos imágenes distintas, dos relaciones distintas, dos papeles distintos en el plan de Dios. Como cuerpo, la Iglesia es el instrumento por medio del cual Cristo actúa en el mundo. Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 23, que la Iglesia es el cuerpo de aquel que todo lo llena en todo. Plerumenou ta panta empasin. La Iglesia no es solo una organización de personas a las que les gusta Jesús. Es la expresión concreta de Cristo en el mundo. Manos, pies, voz, presencia tangible. Donde la Iglesia está, Cristo está operando por ella. Cuando la Iglesia cuida de los pobres, Cristo está cuidando de los pobres. Cuando la Iglesia anuncia el Evangelio, Cristo está anunciando el Evangelio. El papel de cuerpo es instrumental, es misional, está definido por la acción en el mundo. Como novia, la Iglesia tiene un destino que va más allá de la misión presente. Juan describe en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia ataviada para su marido. Después, en el versículo 9, uno de los ángeles llama a Juan y dice: «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». Y lo que Juan ve es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendiendo de los cielos. La Iglesia no existe solo para servir, existe para unirse. El destino final no es la misión, es el matrimonio. Y entre estos dos papeles, entre el cuerpo que sirve y la novia que se une, existe un momento de transición. Un momento en el que el papel de instrumento de la misión se cierra y el papel de novia en el banquete comienza. Ese momento es el arrebatamiento. No es fuga, es llegada, no es remoción de un peligro, es posicionamiento para una celebración que está marcada desde antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis 3, versículo 10, cuando se lee en este contexto, no está diciendo que Dios va a sacar a los suyos porque el mundo se volvió demasiado peligroso. Está diciendo que Dios va a guardar a los suyos de la hora de la tribulación, porque el papel de la Iglesia en esa hora ya habrá sido completado. El testimonio estará cerrado, la misión estará cumplida, y la novia necesitará estar posicionada para el banquete que sigue al cumplimiento de todas las cosas en Israel y en la tierra, los 144,000. Pero el mundo no se queda sin testimonio durante la tribulación. Aquí está el detalle que cierra el argumento con una precisión impresionante. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 al 8, describe a 144,000 personas selladas, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel: Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Judá. 12 tribus, 12,000 de cada una, 144,000 en total. Son israelitas, son judíos, son personas cuyo llamado profético está enraizado en la identidad que Dios estableció con Abraham, Isaac y Jacob hace 4,000 años. Ellos no son la Iglesia. Ellos no estuvieron presentes en la misión de la Iglesia a lo largo de los casi 2,000 años que separaron Pentecostés del arrebatamiento. Ellos emergen exactamente en el momento en que la Iglesia deja el escenario. ¿Y qué hacen? La secuencia del capítulo 7 sugiere que el resultado de su ministerio es una multitud tan grande que ningún hombre puede contar, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y lengua, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, adorando ante el trono. Es el mayor movimiento misionero de la historia humana, comprimido en 7 años, pero ellos solo pueden operar de esa forma porque el escenario fue preparado, porque el capítulo anterior de la historia, el capítulo de la Iglesia,
Los 2000 años de misión fue completado. La remoción de la Iglesia no deja al mundo sin Dios. Abre espacio para que otra dimensión del plan de Dios opere con una claridad que solo es posible después de que la etapa anterior ha concluido. La Iglesia, al ser guardada de la hora de la tribulación, no está abandonando al mundo, está cumpliendo el plan que siempre fue más grande de lo que ella misma podía ver desde donde estaba. Guarda esto. El costo humano de una doctrina. Hay una dimensión que las discusiones teológicas sobre el arrebatamiento frecuentemente ignoran porque está fuera del alcance de la exégesis. Una dimensión que no vive en los comentarios bíblicos ni en las conferencias de profecía. Una dimensión que vive en rostros. Durante los últimos 2 siglos, desde que Darby sistematizó la doctrina del arrebatamiento pretribulacional, decenas de millones de cristianos vivieron sus vidas enteras bajo la sombra de esta enseñanza. Criaron hijos dentro de ella. Tomaron decisiones financieras influenciadas por ella. Definieron el futuro de las comunidades que pastoreaban basándose en ella. Cambiaron planes a largo plazo con la certeza de que Jesús puede volver en cualquier momento, lo que a veces produjo santidad y urgencia genuinas, y a veces produjo negligencia, irresponsabilidad y una incapacidad de construir con visión a largo plazo. Y muchos de estos cristianos cargaron, junto con la esperanza del arrebatamiento, una ansiedad de la que nadie habló abiertamente. La ansiedad del «¿y si yo no me voy?», la ansiedad de despertar un día y darse cuenta de que los otros se fueron y que tú te quedaste, la ansiedad de no saber si la fe era suficientemente buena, si la obediencia era suficientemente consistente, si el arrepentimiento había sido suficientemente completo. Una generación entera de creyentes que crecieron con el miedo silencioso de ser los dejados atrás mientras los vecinos más espirituales ascendían. Esta ansiedad es comprensible y tiene su origen en un equívoco que el versículo de Apocalipsis 3 deshace con gentileza. La promesa no fue hecha a la comunidad más fuerte, no fue hecha a la más numerosa, a la más influyente, a la que tenía los mejores predicadores o los mayores programas sociales o las alabanzas más elaboradas. Fue hecha a aquella que tenía poca fuerza y guardó la palabra. La calificación para la promesa no es un alto desempeño espiritual, es fidelidad dentro de la debilidad. Piensa en cuántas personas, en los últimos 200 años, tuvieron miedo de no ser lo suficientemente buenas para irse en el arrebatamiento, sin haber escuchado nunca que el criterio bíblico que el versículo 10 señala es exactamente lo opuesto a lo que el miedo sugiere. La calificación no es grandeza, es persistencia, no es elocuencia, es fidelidad, no es conquista, es no negar el nombre. Considera el peso de esto, en congregaciones por todo el mundo, en favelas de Brasil, en aldeas del África subsahariana, en periferias de Buenos Aires y Bogotá y Nairobi, existen personas con poca fuerza, que guardan la palabra de la forma que pueden, con los recursos que tienen, sin hacer ruido, sin tener seguidores en las redes sociales, sin ministerios con logo y patrocinador, que simplemente perseveran, que no niegan el nombre cuando sería más fácil, más seguro, más lucrativo quedarse en silencio, que guardan la palabra de la upomone de Cristo en circunstancias que hacen de la perseverancia un acto de heroísmo cotidiano. Esas personas no son el blanco del olvido de Dios, ellas son el blanco exacto de la promesa de Apocalipsis 3, versículo 10. Este versículo fue escrito para ellas, la perseverancia que abre la puerta. Existe una palabra en la carta a Filadelfia que la mayoría de las traducciones traduce como paciencia y que en griego es upomone. Es una de las palabras más ricas del vocabulario espiritual del Nuevo Testamento. No significa simplemente aguantar, no es la resignación pasiva de quien espera que lo peor pase. En griego, upomone es una combinación de hipo, bajo, y mono, permanecer. Es la capacidad de permanecer bajo presión, de continuar de pie mientras el peso está sobre ti, de no moverte del lugar incluso cuando todo empuja para que cedas, para que desistas,
para que te vayas. Mira cómo Hebreos, capítulo 12, versículo 1, usa esta misma palabra. Corramos con paciencia, upomone, la carrera que tenemos por delante. No es una carrera de velocidad, es una carrera de larga distancia, un maratón. Lo que decide el resultado no es quién salió más rápido, sino quién no se detuvo. Cristo dice a la iglesia de Filadelfia, has guardado la palabra de mi paciencia. Mi upomone, la palabra que describe cómo el propio Jesús vivió en la tierra, bajo la presión de todo lo que puede presionar a un ser humano, traición por parte de un amigo cercano, rechazo por la familia, incomprensión por los discípulos, falsa acusación por los líderes religiosos, sufrimiento físico inimaginable, abandono en el momento más oscuro, y aún así permaneció, aún así cumplió, aún así llegó hasta el fin. Consumado es. Guardar la palabra de la upomone de Cristo es vivir la vida entera con la calidad de permanencia que Jesús demostró. Es no ceder cuando llega la presión. Es no negar el nombre cuando negar sería más fácil, más seguro, más lucrativo. Es permanecer en el lugar mientras el peso está sobre ti. Y es exactamente ese estilo de vida, no lo que conquistaste, sino cómo persististe, lo que la promesa del versículo 10 reconoce. Semanas enteras de presión sin ceder, meses de poca fuerza sin desistir, años de guardar la palabra en silencio, sin audiencia, sin aplauso, y entonces, la puerta que nadie puede cerrar. La conexión con Juan capítulo 14. El Cristo que habla a Filadelfia en Apocalipsis 3 es el mismo que habló a los discípulos en el aposento alto. La noche antes de la crucifixión, registrada en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy a preparar lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo. Esa es la promesa del arrebatamiento antes de que Pablo usara la palabra harpazo en Tesalonicenses, antes de que Darby sistematizara el dispensacionalismo, antes de que Scofield imprimiera 2 millones de Biblias, antes de que Hal Lindsey vendiera 28 millones de libros sobre profecía, antes de que LaHaye y Jenkins escribieran 65 millones de copias de la serie Dejados atrás. Antes de todo eso, en la última conversación de Jesús con sus amigos antes de morir, estaba la promesa. Yo voy, yo preparo, yo vuelvo, yo tomo. Y la forma en que Jesús describe este regreso es profundamente personal. Os tomaré a mí mismo. Prosemauton, no a un lugar, a mí mismo. El destino del arrebatamiento no es el paraíso como ubicación geográfica, es Cristo como relación. Es el para que donde yo estoy, vosotros también estéis, que es el lenguaje no de la misión, sino de la unión. Es el lenguaje del matrimonio. El arrebatamiento no es una teoría teológica desarrollada en el siglo XIX, es una promesa personal hecha por Jesús Cristo en la víspera de su muerte. Y Apocalipsis 3, versículo 10, es el eco de aquella misma promesa, filtrado a través de más de 60 años de meditación del apóstol Juan, inscrito en una carta para una comunidad pequeña en una ciudad que vivía sobre tierra volcánica, esperando el temblor que nunca se sabe cuándo va a llegar. La diferencia es que, esta vez, el temblor cargará a los suyos a casa. Lo que Pablo vio y describió. Antes de llegar al Apocalipsis, antes de que Juan recibiera las visiones en Patmos, Pablo ya había descrito el arrebatamiento con una especificidad inusual. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, probablemente escrita alrededor del 51 después de Cristo, más de 40 años antes del Apocalipsis, Pablo usa un lenguaje tan concreto que parece casi técnico, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra que Pablo usa para arrebatados es harpazo en griego. En la traducción latina de la Biblia, conocida como Vulgata, producida por Jerónimo entre el 382 y el 404 después de Cristo, harpazo fue traducida como rapiemur, de donde viene el latín raptus, de donde viene rapturo, de donde viene, en español, arrebatamiento o rapto. Harpazo. La palabra que en griego significa agarrar con fuerza, tomar de súbito, remover de forma abrupta e irresistible. La misma palabra que aparece en Hechos, capítulo 8, versículo 39, para describir cómo el Espíritu del Señor arrebató a Felipe inmediatamente después de que bautizara al eunuco etíope. Felipe estaba en un camino, bautizó a un hombre en una fuente de agua, y a continuación simplemente ya no estaba allí. Apareció a 40 kilómetros de distancia en Azoto, la misma palabra usada en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, cuando Pablo describe al hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, una experiencia de transporte inmediato, irresistible, más allá de las fronteras de lo natural. El harpazo de Tesalonicenses es el cumplimiento colectivo de lo que sucedió individualmente con Felipe, de lo que sucedió con Enoc en Génesis, de lo que sucedió con Elías en Segunda de Reyes. El arrebatamiento no es una idea nueva, es la culminación de un patrón que la Biblia viene construyendo desde la segunda generación humana. Enoc, Elías y el patrón que pocos perciben. 2 hombres en la Biblia no murieron. 2 hombres fueron llevados sin pasar por el proceso natural de la muerte. Y esto no es un accidente narrativo. Es un patrón deliberado inscrito en los 2 extremos del canon del Antiguo Testamento, al principio del Pentateuco y al final de los libros históricos. Enoc aparece en Génesis capítulo 5, en una lista genealógica que normalmente se salta porque parece repetitiva. Fulano vivió tantos años y engendró a Mengano, y entonces vivió más tantos años y murió. Es una lista de nacimientos y muertes, pero en Enoc el patrón se rompe. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, sin muerte, sin sepultura, sin despedida, solo, desapareció. Enoc tenía 365 años cuando fue llevado, exactamente el número de días en un año solar completo. Una coincidencia que los rabinos y los padres de la Iglesia notaron durante siglos sin llegar nunca a un consenso definitivo sobre lo que significa, pero que es claramente intencional desde la perspectiva del autor sagrado. 365 años de caminar con Dios, y entonces, salida, sin la interrupción de la muerte. Elías es más dramático. En Segunda de Reyes, capítulo 2, el profeta Elías y su discípulo Eliseo están caminando juntos por el valle del Jordán cuando repentinamente aparece un carro de fuego con caballos de fuego que los separa, y Elías sube al cielo en un torbellino. Eliseo rasga sus propias vestiduras en 2 partes, el gesto de la muerte sin el cuerpo para sepultar. Elías fue llevado frente a un testigo, no en silencio, como Enoc, sino en una demostración pública, espectacular, irresistible, 2 patrones distintos, una remoción silenciosa e individual, una remoción demostrativa y pública, uno sin testigo, uno ante un testigo. El arrebatamiento va a ser diferente de ambos, combinará el elemento individual, cada creyente llevado, con el elemento colectivo, toda la Iglesia simultáneamente. Combinará el silencio relativo de Enoc, la vida siguiendo normalmente hasta el momento en que simplemente no se está más, con la demostración de Elías, la señal audible de la trompeta, la voz del arcángel, los muertos en Cristo resucitando primero, y Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, anuncia que Elías volverá antes del día de Jehová, grande y terrible. La tradición cristiana y la tradición judía dialogan hace siglos sobre lo que esto significa. Si es una referencia a Juan el Bautista,
que vino en el espíritu y poder de Elías preparando el camino para el primer advenimiento de Cristo, o si es una referencia a una aparición literal de Elías en un papel específico en el período preescatológico. El Apocalipsis, en el capítulo 11, describe a dos testigos que profetizarán por 1260 días, 3 años y medio, antes de ser muertos por el Anticristo y luego resucitados públicamente ante la ciudad de Jerusalén. La identificación de estos dos testigos es debatida, pero muchos estudiosos los asocian con Moisés y Elías, basándose en características específicas: el poder de cerrar el cielo para que no llueva, como hizo Elías; el poder de convertir las aguas en sangre, como hizo Moisés en Egipto. El patrón se cierra sobre sí mismo. Aquel que fue llevado sin morir regresará para morir en público y resucitar en público. La inversión es completa. La narrativa cierra el círculo. Pero lo que Enoc y Elías revelan antes de cualquier interpretación escatológica es que Dios tiene un historial de remover personas de la trayectoria normal de la muerte cuando el plan lo exige. No porque sean perfectas, no porque merezcan una excepción a las reglas naturales, sino porque el plan tiene una precisión que incluye el destino de individuos específicos en momentos específicos, y el arrebatamiento, en este contexto, no es una excepción a la regla. Es la regla operando a escala, el momento en que el texto habla. Volvamos al versículo. Volvamos al texto. Volvamos a las 26 palabras que quedaron en silencio por tanto tiempo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora lee de nuevo, pero esta vez lee prestando atención a lo que viene antes de la promesa. Por cuanto has guardado. La promesa está ligada a algo anterior. Es una respuesta, es una reciprocidad. Tú guardaste, yo guardaré. Tú te quedaste bajo presión y no cediste. Yo te voy a guardar de la presión mayor que viene. No es salvación por obras. No es la idea de que ganaste el arrebatamiento con un comportamiento suficientemente bueno. Es algo más sutil, más bello, más profundamente bíblico que eso. Es el principio de la siembra y la cosecha, operando a escala escatológica. Es la promesa de que la fidelidad tiene un eco divino, que cada momento de presión absorbido sin negar el nombre está siendo registrado por aquel que tiene la llave de David, que la historia de cada persona que perseveró con poca fuerza en un mundo que intentaba hacerla desistir, culminará en una salida que ninguna otra fuerza en el universo puede bloquear. La puerta está abierta, nadie puede cerrarla. Este es el versículo que quedó en silencio. No por malicia, no por conspiración teológica, por distracción, por la tendencia humana de correr hacia los jinetes y los dragones y los números y las visiones espectaculares, e ignorar las cartas que fueron escritas para personas comunes que vivían en ciudades pequeñas sobre tierra volcánica, intentando no negar el nombre de Cristo mientras el mundo se estremecía alrededor. El texto estaba esperando que alguien tuviera la paciencia, la upomone, de sentarse con él. Lo que esto significa para hoy. Existe un momento en que toda discusión teológica debe dejar de hablar sobre el pasado y comenzar a hablar con el presente. No sobre lo que Darby pensó en 1833, no sobre lo que Scofield escribió en 1910, no sobre lo que LaHaye y Jenkins imaginaron en los años 90, sobre ahora, sobre ti. El Apocalipsis fue escrito hace casi 2000 años. La doctrina del arrebatamiento fue sistematizada hace casi 200 años. Cientos de generaciones de cristianos vivieron y murieron sin ver el arrebatamiento suceder. Y cada una de esas generaciones enfrentó la misma tensión que la comunidad de Filadelfia enfrentaba. Vivir con poca fuerza en un mundo que no deja de presionar, intentando guardar la palabra y no negar el nombre mientras la tierra tiembla alrededor. Nada de eso ha cambiado. El mundo aún tiembla, la presión aún llega, las estructuras aún se agrietan, y la comunidad de creyentes que persevera con poca fuerza en barrios periféricos, en familias disfuncionales, en ambientes de trabajo hostiles, en contextos de persecución religiosa activa,
Esa comunidad aún es el blanco exacto de la promesa de Apocalipsis 3, versículo 10. Si estás en un momento de poca fuerza, si la vida ha presionado de formas que parecían capaces de quebrarte, si guardar la fe ha costado algo concreto, si no negar el nombre ha traído consecuencias que no pediste, entonces este versículo fue escrito para tu situación, no para una comunidad abstracta del primer siglo. Para ti, la hora de la prueba va a llegar. Pero la promesa de quien guarda la palabra con poca fuerza es que llegará después de la salida. La tribulación viene, pero la novia ya no estará donde el juicio va a posarse. Este es el verdadero motivo del arrebatamiento. No castigo para los que se quedan, no fuga para los que se van, reciprocidad divina, fidelidad encontrando fidelidad, la upomone que guardaste encontrando la arpazo que Dios preparó. Un encuentro que está marcado, un evento que está sellado, una puerta que está abierta y nadie puede cerrarla. El arrebatamiento nunca fue un plan B, nunca fue una salida de emergencia creada a toda prisa para un mundo que salió mal. Era el destino final de una historia que comenzó en el jardín del Edén y siempre caminó hacia un reencuentro. El versículo que fue ignorado por siglos no revela una falla en la teología. Revela una profundidad que la teología aún intenta alcanzar. Dios no borra versículos. Él espera que estés listo para leerlos, y ahora lo estás.